Muy bien, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y ahí usted puede ver el tema que es la venida del Señor. En este caso, pues cuando hablamos acerca de la venida del Señor, nos estamos refiriendo a dos eventos que a veces se habla como que si fuesen lo mismo, pero no lo son, y que tiene que ver precisamente con lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida. Entonces son dos eventos que aunque tienen sus similitudes, pero también a la vez tienen sus diferencias, ¿no? Y que en alguna medida, bueno, a veces hay pasajes como el apóstol Pablo en Primera de Corintios o en Primera Tesalonicenses, a veces los trata como juntos precisamente por las confusiones que habían creado, ¿no? Entonces ahorita pues ese es el tema que vamos a ver. Y vamos a comenzar primeramente viendo qué es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Este es un pasaje que es bien conocido. Mire, el que está en Juan 14, el que está en Juan 14, versículos del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Hermano Efraín, si nos lo puede leer, por favor, Juan 14 del 1 al 3. Sí, amén, pastor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra de Dios, pastor. Correcto. Vea de que el pasaje tiene algunas cosas que es interesante que podamos ponerle atención. Una de ellas es, por ejemplo, lo que el Señor dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, pues de que una de las cosas que se ve que Dios tiene precisamente preparado para sus hijos es el estar en su presencia, ¿no? Y la otra dice que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Verdad? Que ese es otro punto importante. Luego dice, vea de qué dice después, y si me fuere y os prepararé lugar, mire lo que dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque hace mención acerca de que el Señor se toma a sí mismo, precisamente porque una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo pues lo explica en Primera de Corintios, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y por eso es que dice, os tomaré a mí mismo. ¿Y con qué idea? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces tenemos ese hecho de que, bueno, ¿y el Señor qué es lo que anda haciendo? ¿Va? Bueno, lo que anda haciendo es que anda preparando lugar y una de las cosas que dice es que va a volver, ¿va? Que son de los, Perdón, digámosle así, pastor, perdón. de los puntos importantes. Dígame. Sí. En ese caso, sí que bonito dice, "Oh, porque volveré otra vez y os tomaré a sí mismo". En ese caso, pastor, perdón, espero no equivocarme si no me corrige, allí ya se vuelve una sola unidad, ¿verdad? La Claro, iglesia y Cristo y viceversa. Amén, pastor. claro. Entonces, por eso es de que el Señor se refiere precisamente de esa manera, ¿no? No dice, voy a venir a traerlos a ustedes, ¿va? No, no dice así, sino que dice, os tomaré a mí mismo. Por ese asunto que el Señor ve a la iglesia precisamente como el cuerpo de Cristo. Luego fíjese que está este otro pasaje, mire, el de Primera de Corintios 15 del 22 al 24. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor, Primera Corintios 15 del 22 al 24. Amén, pastor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Correcto. Vea de que en este caso, pues, cuando se habla acerca, bueno, porque Primera de Corintios 15 habla precisamente de la cuestión esta de la resurrección de los muertos. Pero mire digámosle así, el orden que pone la Escritura, ¿va? Cristo, las primicias. O sea que la primera persona que ha resucitado es Cristo. Ah, bueno, y entonces, ¿y la hija de Jairo? ¿Y el hijo de la viuda de Naín? Y Lázaro, no, es que la diferencia es de que ellos resucitaron, pero después volvieron a morir. Pero el único que ha resucitado para nunca más morir es Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es de que las escrituras dicen, no, mire, dice, Cristo es
las primicias. Cristo es el primero que ha resucitado para nunca más morir. En el caso de los otros, pues como le comento, la diferencia es de que a pesar de que digámosle así, sus milagros ocurrieron antes de la resurrección de Cristo, pero ¿por qué no se toma en cuenta? Porque ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Solamente en el caso de Cristo se da eso. Luego, cuando dice que Cristo es las primicias, es precisamente porque es el cumplimiento de las fiestas de Israel, que era lo que sucedía, la fiesta de primicias, digámosle así, lo que conmemoraba era el nacimiento de los primeros frutos. O sea que cuando ellos sembraban y que ya veían de que empezaban a salir los primeros frutos, se hacía una fiesta que conmemoraba ese hecho. Y 50 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés, que era ya el arranque de la cosecha, ya con con todos los poderes, ¿no? Entonces, por eso es de que en este caso se dice, mire lo que dice, Cristo es las primicias en su resurrección. Ahora mire, dice, luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? O sea que en este caso está hablando de la resurrección de los creyentes en el arrebatamiento. Luego después dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, que en este caso serían los que van a resucitar allá en Apocalipsis 20 para el juicio del gran trono blanco. Entonces, tenemos esa situación de que por lo menos se hablan de 3 resurrecciones que ocurren en diferentes momentos y que involucran a diferentes personas. En la primera dice, Cristo es las primicias. Él es el primero que ha resucitado para nunca más morir. Luego después dice, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo? El arrebatamiento. Y la tercera dice, luego el fin. ¿Y ese cuándo es? En el juicio del gran trono blanco, ahí en Apocalipsis 20. Entonces vea de que se hacen esas distinciones respecto de cómo es que se van a dar esas resurrecciones. Luego fíjese que Perdón, está este pastor, otro. A ver, dígame. en primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 3 hay 3 eventos. No, el de Primera de Corintios. Primera A de Corintios, Corintios perdón. 15, Sí, sí, sí. primera Corintios. Corintios 15 del 22 al 24. Sí, sí. Menciona, pastor, perdón, menciona el arrebatamiento, la venida de Cristo y su reino, como tercero. Correcto. Correcto. Básicamente esos son los elementos que están involucrados ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da ese asunto. Ahora mire qué es lo que sucede. Está esa situación que en Primera de Corintios 15, perdón, en Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 3, ¿qué es lo que dice, ¿cómo se llama? El apóstol Pablo. Hágame un favor, hermana Gladys, ayúdeme la hermana Amalia. Dice que no puede entrar para que le pueda ayudar. Entonces, en el caso de Primera Tesalonicenses 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Fíjese que este pasaje es bien importante por lo siguiente, porque dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Perdón, pero tenemos de que en Mateo 24, cuando Jesús explica lo que tiene que ver con su venida, ¿qué es lo que dice? Todo ojo le verá. Bueno, y entonces este es el asunto. ¿Cómo es que es sorpresivo y cómo es que todo ojo le verá? Porque está hablando de 2 eventos diferentes. Cuando habla de que será como ladrón en la noche, ¿cuál es? El arrebatamiento. Cuando habla de que todo ojo le verá, ¿cuál es? Es la segunda venida, ¿verdad? Entonces, a la hora de las horas es importante precisamente tener esa distinción de qué ocurre en un evento, qué ocurre en el otro. Y en este caso, este pasaje de Primera Tesalonicenses 5, como le repito, nos establece esa pequeña diferencia. El arrebatamiento es sorpresivo, no sabemos cuándo. La segunda venida no, ya la venida para implantar su reino, lo que dice en Apocalipsis 19, ahí la cosa cambia, porque dice todo ojo le verá, dice, y mirarán al que traspasaron. Entonces es diferente una cosa de la otra. ¿Qué es la separación entre ambos? Que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación y la segunda venida ocurre después de la tribulación. Y tiene ese elemento distintivo, que el arrebatamiento es sorpresivo, mientras que la segunda venida pues va a ser visible prácticamente por todo el mundo. Ahora,
Fíjese de que tenemos esta situación, de que, por ejemplo, este es otro pasaje bien conocido, ¿no? El de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer, por favor, los versículos del 13 al 15, que son los que están en pantalla? Amén, pastor. Dios bendiga. Bueno, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios a Jesús a los que durmieron en él. correcto. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Correcto. Amén. Vea de que en este caso, ¿qué es la situación que se da? De que a la iglesia de Tesalónica, uno de los problemas que ellos tenían estaba relacionado precisamente con la venida del Señor. De hecho, fíjese que tanto la primera como la segunda a los tesalonicenses, ese es el tema central, ¿verdad? Las dos cartas a los tesalonicenses ayudan a contestar esa pregunta. Mire, y todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento, digamos, esas dos cartas tienen, por decir así, como enseñanzas bien centrales sobre el asunto. En este caso, Pablo dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. En este caso, ¿quiénes son los que duermen? Las personas que han muerto creyendo en Cristo. Esos son los que duermen. No es que están en estado de inconsciencia, pero para nosotros es como que estuvieran dormidos, ¿va? Por eso es que el Señor, cuando iba a hacer la resurrección de Lázaro, ¿qué es lo que dice? Lázaro duerme y voy a despertarle. Pero mire la diferencia que hace. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y estos quiénes son? Los que murieron sin Cristo. Los que murieron sin Cristo. Entonces, el que muere sin Cristo, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ya ese ya no tiene esperanza. Ahora mire lo que dice después el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Verdad? Dice, y ahí es donde, y después el versículo 15 establece una situación. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque a la hora del arrebatamiento va a suceder esto que está acá, mire, ve, lo que dice los versículos del 16 al 18. Disculpe, ¿quién tiene quién tiene ese celular que dice Honor RKY para ver de cambiarle el nombre? Hola, hola. Bueno, veamos entonces. Veamos entonces. Hola, hola. Pastor, Dígame. Buenas noches. Buenas mi noches. nombre, Pastor, Dígame. mi nombre es José Ovidio Vázquez. Para que me cambie el Ya. nombre. Ahorita se lo estoy cambiando. ¿Nos puede ayudar con la lectura ahí de los versículos del 16 al 18? Es que casi no veo, pastor, que me acaban de operar de los ojos. Vaya, entonces no se preocupe, vamos a poner a alguien más a que lo haga. Vamos a poner a alguien más a que lo... no se preocupe. Dígame. Que a mi hermana le sale, dice, asegúrese de que está conectado a internet y de que su conexión a Zoom no está siendo bloqueada por un Bien, firewall, un bien, proxy, no sé. bien curioso. Lo que haga tal vez es que cierre la aplicación y que vuelva a entrar para ver para ver qué es lo que le puede estar sucediendo. Ahora mire qué es lo que sucede. Dice el versículo 16, dice, porque el Señor mismo dice, con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? Se ve después de que cuando la Biblia habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, lo describe con unas palabras. Y cuando habla acerca de la segunda venida del Señor, lo describe con otras palabras.
¿Cuál es la diferencia? Esta cita que estábamos viendo hace un momento de 1 Tesalonicenses 5, ¿qué es lo que sucede? Ahí se establece una diferencia bien importante. ¿La diferencia cuál es? De que mientras el arrebatamiento es inesperado, en el sentido que no sabemos la fecha y que dice que va a ser como ladrón en la noche, ¿qué es lo que tiene que ver con la segunda venida? En la segunda venida dice, todo ojo le verá. Entonces, ya desde ahí nos hace ver precisamente de que son dos eventos diferentes que ocurren involucradas a personas diferentes y que tienen finalidades diferentes. En el caso de este pasaje de que estábamos hablando, el de 1 Tesalonicenses 4, menciona una situación, el hecho de que dice cuál va a ser el orden, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice, luego nosotros los que vivimos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje también precisamente establece otra diferencia bien importante entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento, ¿qué es lo que sucede? Los creyentes subimos para unirnos con el Señor. En la segunda venida es el Señor el que viene para poner su pie sobre la tierra, ¿va? Entonces claramente se ve que son dos situaciones totalmente diferentes. Son dos situaciones totalmente diferentes. Tal vez una de las cosas y que es uno de los puntos curiosos de todo esto, porque una de las cosas que ya vamos a ver en unos minutitos es a veces la pregunta que se hace. Bueno, mire, ¿y de dónde sacamos nosotros de que el arrebatamiento es antes de la tribulación y todo ese tipo de cosas, ¿va? Ya vamos a ver un pasaje, no uno, sino que varios pasajes que precisamente nos aclaran esa situación de una manera bien clara. Mire, por ejemplo, en este caso, lo que dice Filipenses 3:20 y 21. Hermana Berta, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Filipenses 3:20 y 21. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. 3, 20 y 21. Así es. Dice el Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Correcto. Mire, en ese caso, qué bonito lo que dice el apóstol Pablo, ¿va? De que nosotros no somos ciudadanos salvadoreños o del país que seamos, sino que dice que somos ciudadanos del cielo, dice, de donde esperamos. Yo escuché una vez a un hermano decir, es que mire, dice, es que nosotros somos cielícolas, decía él, o sea que somos ciudadanos del cielo. Entonces está esa situación, dice, nuestra ciudadanía, o sea que si alguien nos dijera, mire, y en el DUI, ¿cuál debería ser su lugar de residencia? ¿Va? Pues debería de ser los cielos, ¿va? Porque dice que ahí es donde está nuestra ciudadanía. Y una de las cosas que Pablo dice que esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, y que dice que Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nada que ver con lo descrito en Apocalipsis 19, ¿verdad? Que en Apocalipsis 19 vemos que el Señor viene con poder, con gran gloria, a vencer al anticristo, a implantar su reino. Entonces, precisamente lo que le comentaba al principio, ¿no? De que cuando las escrituras hablan acerca del arrebatamiento, se ve que utilizan unas palabras y que cuando tiene que ver con la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que hace? Utiliza otras palabras que hacen ver precisamente de que definitivamente son eventos diferentes. Son eventos diferentes. Ahora mire, por ejemplo, lo que ocurre acá en 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 10. 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Hermana Gladys, si nos lo puede leer, por favor. 1 Tesalonicenses 1 del 8 al 10. Amén. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Correcto. Mire qué interesante las 3 etapas que describe de los tesalonicenses. Menciona, entre otras cosas, dice, ellos cuentan cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué éramos antes de ser cristianos? Dice, servíamos a los ídolos. Ahora que hemos recibido a Cristo, qué es lo que se espera de nosotros? Servir al Dios vivo y verdadero. El pasado éramos idólatras. El presente, servimos a Cristo. El futuro, ¿cuál es? Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, dice, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y fíjese que aquí hay una situación que es una distinción bien interesante. Que aunque la Biblia menciona, fíjese bien en esto que voy a decir, aunque la Biblia menciona que el creyente va a pasar por tribulaciones, pero no que va a pasar por la gran tribulación. O sea, tribulaciones sí vamos a tener, ¿va? Pero la gran tribulación es una cosa totalmente diferente, ¿va? Por eso es de que en este caso, que es lo que dice el apóstol Pablo, que esperamos de los cielos a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. ¿Por qué razón? Porque ya la tribulación ya es otra cosa, ya es otra cosa en la que definitivamente la iglesia como cuerpo de Cristo no forma parte. Luego tenemos, por ejemplo, mire este pasaje, 1 Tesalonicenses 5 del 8 al 9. Hermana Perdón, Amalia, pastor, perdón. a ver, dígame. En Tesalonicenses 1:10, en donde dice, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Sí, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera es la segunda venida, pastor. bueno, Perdón, ¿cómo se llama? Sería el problema, la gran tribulación, ¿verdad? la Los problemas gran que se- tribulación y todo lo que va ahí, todo lo que va ahí, a eso es a lo que se refiere. Ahora, mire qué es lo que sucede en 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9. Perdón, hermana Claudia, Dios. Buenas noches, pastor. Yo entiendo que en este pasaje el apóstol está refiriéndose al tiempo de la ira, ¿verdad? O el día de la ira del Señor, que nosotros ahorita no estamos en el tiempo de la ira, sino que el tiempo No, de la ira va a ser cuando vengan los juicios del Señor, cuando se acabe el tiempo de la gracia, y eso sí es el tiempo de la tribulación, ¿verdad? correcto. Entonces ahí es donde dice la Escritura que qué es lo que hace el Señor. Nos libra de la ira venidera. Que vamos a tener tribulaciones, hay un montón de pasajes que lo dicen, ¿va? Hay un montón de pasajes que lo dicen, pero vaya, porque por citar un ejemplo, Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. O sea, en ningún momento se dice de que, pues mire, porque somos cristianos, vamos a pasar en una hamaca y dándonos aire con un abanico. No va. Pero sí, hablando acerca de la gran tribulación, aquí la cosa es diferente. Porque dice, nos libra de la ira venidera, de todos esos juicios que están mencionados allí en Apocalipsis. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia va a ser librada de eso. Hermana Amalia, si nos puede leer, por favor, 1 Tesalonicenses 5 del 8 al 9. 1 Tesalonicenses 5 del 8 al 9. Veamos. 1, 2. Ok. Hermana Berta, si nos puede ayudar, por favor, con 1 Tesalonicenses 5 del 8 al 9. Amén. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Correcto. Entonces vea en ese sentido que aunque las escrituras nos dicen, mire, y el creyente, o vaya otro pasaje, por ejemplo, el que tiene el apóstol Pedro, ¿va? Que dice que si el justo con dificultad se salva, dice, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Entonces, se da esa situación de que en el caso del creyente sí se dice que va a pasar por dificultades, ¿va? Pero ya la gran tribulación, ahí ya la cosa cambia. Porque ya hay en el caso de la gran tribulación, ya las escrituras hacen la diferencia. No, mire, ahí en el caso de la iglesia, yo tengo un plan diferente sobre eso. ¿Va? Yo tengo un plan diferente sobre eso. Ahora, Perdón, fíjese que pastor, si... perdón. A ver, dígame. Todos estos pasajes están confirmando y afirman y confirman, pastor, mejor dicho,
que la iglesia de Cristo somos somos los que nos vamos en el arrebatamiento, ¿verdad? Todos los problemas ya es para la ira venidera, para todo el que se quede. Amén, pastor. Ya es una cosa totalmente diferente. Y fíjese que, por ejemplo, en este pasaje de Lucas 14, que es una de las cosas que el Señor hace, habla precisamente acerca de ese famoso problema de que, mire, que cuando los inviten, dice, no ocupe los primeros lugares, ¿verdad? Porque mejor siéntese atrás y que mejor que le digan, mejor venite para acá, venite aquí adelante donde tengo a mis invitados de honor, y que no le vayan a decir de que usted se va a sentar adelante. No, mire, fíjese que pásese para atrás porque este lugar ya lo tenemos reservado. Entonces, después de que el Señor da esa explicación, mire lo que dice el versículo 12. Dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, dice. Pero mire el llamado que hace. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Por qué habla de la resurrección de los justos? Porque los incrédulos van a resucitar en otro momento. Por eso es de que las escrituras no mezclan las resurrecciones, ¿verdad? Porque la resurrección de los creyentes va a ocurrir en un momento y la de los inconversos va a ocurrir en otro momento. Entonces es por eso de que tenemos esa situación de que acá el Señor hace precisamente esa aclaración de decir, bueno, mire, y entonces, y todo eso que nosotros hagamos para Dios, ¿qué es lo que sucede? Eso va a ser recompensado, dice, en la resurrección de los justos. Ahí es donde se da esa situación. Ahora, si seguimos avanzando un poquito, aquí, aquí vamos a ver una cosa que a veces es motivo de curiosidad, ¿va? A veces es motivo de curiosidad. Tal vez no es tanto el día de su venida, sino que es la hora de su venida. Le comento esto porque yo he escuchado gente que dice, ay, mire, ese himno de la mañana gloriosa está equivocado, ¿verdad? Porque dice que cuán gloriosa será la mañana. Entonces, como que está el asunto. Mire, pero en otros países va a ser de noche, ¿va? Entonces, aquellos que son así un poco quisquillosos, pues dicen, no, mire, no sabemos, no sabemos a qué hora va a ser, ¿verdad? El Señor, pues acá en este pasaje de Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero esta es otra, pero no es la cuestión aquella de que mire que si el arrebatamiento va a ser a las 3 de la tarde o algo por el estilo, ¿va? Sin embargo, fíjese que está este pasaje de Lucas 17, del 34 al 36, que aquí se nos explica una situación bien curiosa. Hermano Jaime, si nos puede ayudar, por favor, con esa cita de Lucas 17, del 34 al 36. Lucas 17, del 34 al 36. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Dice así la palabra de Dios. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Palabra de Correcto. Dios. Fíjese que ahí se explica una situación bien interesante. Aunque el pasaje habla acerca de la segunda venida, sin embargo, explica una situación que es muy bonita. Porque cuando dice, dos estarán en una cama, que es en la noche. Cuando dice, dos estarán moliendo, ¿a qué hora es? Temprano en la mañana. Y cuando dice, dos estarán en el campo, ¿a qué hora es? En el transcurso del día. Pero ¿por qué es que el Señor dice eso? Por esto, mire, ve, por esto. Porque mientras en unas partes del mundo es de día, en otras partes del mundo es de noche. Entonces, por eso es que dice el Señor, mire, cuando este evento suceda, algunos van a estar dormidos, van a estar en su cama. Para otros va a estar amaneciendo porque van a estar moliendo, y otros van a estar en el campo porque ya van a estar ¿cómo se llama? Ya van a estar trabajando, pues.
ya van a estar trabajando. Entonces vea de que en este pasaje una de las cosas que por lo menos el Señor sí tenía muy claro, pero bien claro, es que precisamente que muchos de esos eventos que están descritos en los eventos proféticos, se ve pues de que mientras en una parte del mundo va a ser de día, en otras partes del mundo va a estar atardeciendo y en otras partes del mundo va a ser de noche, ¿verdad? Esa tal vez es una pequeña diferencia. Entonces, claro, yo no me pongo así en ese sentido a pelear con la gente de que ya me lo han dicho en más de alguna ocasión, va. Mire, entonces ese himno de la mañana gloriosa está equivocado. No va, o sea, si nos ponemos así más papistas que el Papa, sí va, pero si lo vemos en el sentido de decir, no, mire, la venida del Señor, pues, ¿cómo se llama? Va a ser un evento maravilloso, va a ser un evento glorioso, pues está bien, va. Hay otro himno que hablando acerca del evento dice, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. O sea, hace mención acerca de eso. Hermana Gladys, dígame, perdón. Ese versículo, pastor, está hablando de la segunda venida, ¿verdad? El de Lucas 17, sí. El de Ujú. Lucas 17, sí. Sí, Pero fíjese que hay una cosa que tiene en común con el arrebatamiento, que a ujú. la hora que sea no va a ser la misma hora en todos lados. Sí, ¿Ya? sí. No va a ser la misma hora en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Señor, precisamente que tiene conocimiento de la mecánica celestial y de todo ese tipo de cosas, dice, no, es que mire, es que la Tierra es redonda y resulta que ahorita que nosotros estamos de noche, hay en otras partes del mundo que ya está amaneciendo y en otras partes del mundo que ya están en lo mejor del día, ¿verdad? Hermano Jaime, dígame. Pero si se toma, pero si alguien lo toma para hablar sobre el arrebatamiento, no estaría correcto. No, Tal vez ciertos aspectos, tal en vez esos cierto modo no. aspectos. Ajá. Sí, en lo que sí, digámosle así, que sería un elemento en el que sí coinciden, es que igual a la hora que se dé el arrebatamiento, en unas partes va a ser de día, en otras partes va a ser de tarde y en otras de noche. Ese es el único punto en el que sí van a coincidir. Ese es el único punto en el que sí van a coincidir. Hermano Jaime, iba a decir, perdón. Pastor, ahí se nota también en ese pequeño pasaje, pues el conocimiento que tiene el creador de su creación, ¿verdad? En las Claro. palabras que están descritas ahí, ya estaba diciendo que la tierra es redonda, pues el Claro hombre que vino sí. a caer en cuenta de esto muchos siglos después, y bueno, y se resistió a creerlo, ¿verdad? A los que se Ah, atrevieron a pues sí, aseverarlo. pues sí. Y el otro comentario, también un contraste, digamos, ese himno no necesariamente es mentira, sino que va a ser realidad en la mañana, en el uso horario donde estén cantando eso, pues, a la hora de la venida de nuestro Señor. Correcto, eso No va a pretender competir no va a pretender competir con la palabra, el alcance que tiene la palabra de Dios, que es perfecta. No vamos a poner a competir un himno pues creado por el hombre en perfección, ¿no? sí. A la creación de Dios. No, fíjese que yo por eso en ese sentido, digámosle así, que trato de no agarrar llave, ¿va? Porque a veces hay quienes en ese sentido de tan estrictos y de tan exactos que quieren ser, pues que hacen ese tipo de cosas. A ver, dígame, hermana Claudia, perdón. Quizás en nuestra mente finita queremos meter a Dios en nuestro tiempo, ¿verdad? Eso Porque sí. cuando habla de la mañana resplandeciente, me imagino que está hablando de que Jesús, lo que dice Apocalipsis 22:16, que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Ah, Entonces, claro. aunque independientemente sea de medianoche, sea a la hora que sea, para los que vamos al arrebatamiento va a resplandecer y va a ser nuestro amanecer, independientemente del uso horario en el que nos encontremos. Sí, no, y tiene razón en eso, de que prácticamente es querer meter a Dios en una limitación humana. Ahora, sí es importante el hecho de que el creador conoce cómo funciona su creación y el que conoce cómo funciona la creación, que es lo que nos dice, en este momento no es la misma hora en todas las partes del mundo. Ya, esa sí definitivamente es una cosa que es bien importante. Ahora bien, si seguimos avanzando, fíjese que hay una situación que, bueno, incluso Primera de Corintios 15, cuando habla acerca de la resurrección, fíjese que menciona algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, en el versículo 53, cuando dice que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y una de las cosas que va a ocurrir, dice, es de que entonces vamos a decir de que la muerte es sorbida en victoria. El versículo 55, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, y mire qué bonito esto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ese es un punto que es muy importante. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿para qué usa el apóstol Pablo todo esto? Precisamente para mostrarnos de que todo, digámosle así, las luchas que tenemos en el tiempo presente, pues van a tener una recompensa ante los ojos de Dios. Por eso es que dice por eso es que dice que el trabajo no es en vano. Fíjese que en esta parte que vamos a ver acá, porque a veces cuando se habla acerca de este tema, una de las preguntas que lanzan es, ¿y quién dice qué va a hacer después de qué? O sea, eso que nosotros decimos arrebatamiento, tribulación, Armagedón, o sea, y la segunda venida de Cristo, ¿quién dice que va a hacer después de qué? La vez pasada alguien incluso me hacía el comentario de decir, mire, ¿y si no fuera así? Pues sí, pero entonces yo también podría hacer la otra pregunta, ¿va? ¿Y qué tal si es así? Yo no lo creo, ¿va? Entonces, hay un pasaje precisamente en Segunda Tesalonicenses, hay un pasaje en Segunda Tesalonicenses que una de las cosas que hace es indicar qué va a suceder después de qué, ¿verdad? Por aquello de que si alguien dice, ¿y en qué parte de la Biblia dice que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación? Y que la segunda venida va a ser después de la tribulación. Entonces, sí hay pasajes que lo dicen, sí hay pasajes que lo dicen. Uno de esos es este que vamos a ver ahorita precisamente de Primera Tesalonicenses capítulo 2, y fíjese que en este caso tal vez quiero que vayamos siguiendo esta lógica, porque lo que vamos a ver ahorita, lo que hace el apóstol Pablo es ir para atrás, y tomando esa lógica de yendo para atrás, se va a dar cuenta cómo es que Pablo lo establece. Mire, por ejemplo, lo que dice Primera Tesalonicenses 2, 1 y 2. Hermano Jaime, si nos lo puede leer, por favor. Primera Tesalonicenses 2, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Palabra de Dios. Correcto. Entonces viene Pablo y dice, mire, hay mucha confusión, dice, respecto de la venida del Señor, ¿verdad? Y de hecho, como le comentaba, la carta a los tesalonicenses, las dos, tienen como finalidad aclarar esas dudas. O sea, las dos, su tema principal es ese. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, tengan cuidado, dice, de no dejarse mover respecto a cuándo van a ocurrir esas cosas. Y ahora mire lo que el apóstol Pablo va a hacer. ¿Por qué la venida del Señor no ha ocurrido? Por esto, mire, ve. Hermano Jaime, si nos lo lee, por favor. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Correcto. Mire en esta recta que estamos llevando. Dice, ¿por qué la venida del Señor no ha ocurrido? En este caso estamos hablando de la segunda venida. ¿Por qué la segunda venida no ha ocurrido? Porque todavía, dice, no ha venido el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Por eso se lo estoy poniendo en esa recta precisamente para que vea cómo las escrituras nos van diciendo qué es lo que va después de qué. La venida del Señor no ocurre. ¿Por qué? Porque el anticristo todavía no ha aparecido. Y entonces vamos a la otra cosa. ¿Y el anticristo por qué no ha aparecido?
por esto, mire. Hermano Jaime, léanos por favor siempre 2 Tesalonicenses 2 del 5 al 8. Dice así la palabra. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Palabra de Dios. Correcto. Vea cómo está el orden. Vea cómo está el orden. ¿Por qué la venida del Señor no ocurre? Dice. La venida del Señor no ocurre porque todavía no se ha manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y por qué no se ha manifestado el hombre de pecado? Porque hay quien lo detiene. Y vea que dice quién, no dice qué. No dice hay algo que lo detiene. Hay quien, o sea que quien está deteniendo que el anticristo aparezca es una persona. ¿Quién? El Espíritu Santo que mora en la iglesia. Entonces dice, ahora mire que tenemos la cosa. La venida del Señor no ocurre, la segunda venida, porque no se ha manifestado el anticristo. El anticristo no se ha manifestado porque el Espíritu Santo lo está deteniendo. Cuando el Espíritu Santo se aparte, entonces el anticristo se va a poder aparecer y el Señor lo va a destruir en su segunda venida. Entonces es por eso de que si alguien dice, mire, ¿y en qué versículo de la Biblia dice que va después de qué? ¿Verdad? Porque y ya vamos a ver otros más, porque es uno de los que precisamente dice, mire, el orden es está la segunda venida. La segunda venida no ocurre porque el anticristo no aparece. El anticristo no aparece porque hay alguien que lo está deteniendo. Y ese alguien que lo está deteniendo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, por eso es que le digo, a veces cuando alguien hace esa discusión, mire, pero es que, a mí en alguna ocasión ya me han hecho esa pregunta, ¿va? De que ¿y en la Biblia dónde dice que va después de qué? Este es uno, ¿verdad? Precisamente porque va siguiendo esta línea y usted puede notar de que básicamente lo que hemos hecho es una lectura del pasaje nada más sin hacer mayores alteraciones. Ahora, esto nos va a ayudar a entender, por ejemplo, otra situación que es una parte que nosotros hemos oído hablar muchas veces. Mire, la profecía de las 70 semanas de Daniel. Fíjese que la tribulación generalmente se le llama la semana 70. Se le llama la semana 70. En teología se le llama así por lo siguiente. Porque una de las cosas que dice en el caso de Daniel dice, sabe pues y entiende, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, ese primer periodo de 62 más 7 comienza ¿cuándo? Comienza el 4 de marzo del 444, que fue el decreto de Artajerjes a Nehemías, y como dice que es hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la entrada triunfal, es el 29 de marzo del año 33 de la era cristiana. ¿Y qué dice la Escritura? Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. La entrada triunfal es domingo, Jesús es crucificado viernes. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, que aquí estamos hablando incluso de la destrucción de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Luego después en Daniel 9:27, ¿qué es lo que dice? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que se está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, en esa semana 70, ¿qué es lo que tenemos? En la tierra tenemos el principio de dolores,
Tenemos la gran tribulación que tenemos en el cielo, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, y antes del inicio de la semana 70, ¿qué es? El arrebatamiento. ¿Con qué termina la semana 70? Con la segunda venida de Cristo para implantar su reino. Entonces ve en ese sentido como esos pasajes, el de Segunda Tesalonicenses, el que estábamos viendo de Primera Tesalonicenses 1:10, que nos libra de la ira venidera, lo que el Señor habla acerca de la resurrección de los justos. ¿Cómo se ve que todos esos pasajes a la hora de las horas que van haciendo van encajando con esto? Van encajando con esto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si alguien viene y dice, mire, y la Biblia no dice que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, sí lo dice, claro que lo dice, ¿verdad? Y precisamente por las distinciones que hacen las escrituras, hablando, y quiero recalcar esto, de que, por ejemplo, cuando se habla acerca del arrebatamiento, se presenta como algo sorpresivo, mientras que la segunda venida se presenta como algo que va a ser visible por todo el mundo. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Dígame, hermana Gladys. Podemos decir, pastor, de que la diferencia de tiempo entre el arrebatamiento y la segunda venida es de los 7 años. 7 años de la gran tribulación, ¿verdad? Así es, así es. Eso es lo que separa los dos eventos. Eso es lo que separa los dos eventos. Entonces, por eso se da esa situación, precisamente de que sí, las escrituras sí mencionan de que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación y que la segunda venida va a ser después de la tribulación. Claro que sí lo dice. Por eso me llamó la atención, le digo esa vez que esa persona me dice, ¿y si no fuera así? O sea, que el arrebatamiento no fuera a ser antes de la tribulación, como queriéndome decir, entonces vos salís perdiendo, ¿va? Pero por eso fue que le digo, mire, ¿y qué tal y si fuera el caso al contrario? Que si fuera así y usted está predicando que no es así, ¿va? Entonces, ahí a la hora de las horas, pues como que se pone un poco complicado, ¿va? Luego, si seguimos avanzando un poquito, siempre hablando acerca de esto, fíjese de que a esto se lo voy a mencionar rápidamente, que son las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Son 16, yo no le voy a poner las 16, le voy a poner solo 8. Le voy a poner solo 8, pero no porque son 16. Mire, la primera de ellas, la traslación, o sea, el arrebatamiento, dice, envuelve la remoción de todos los creyentes, mientras que la segunda venida envuelve la aparición manifiesta del Hijo. 2. La traslación se refiere a los santos arrebatados en el aire y en la segunda venida Él regresa a la tierra. O sea, desde ahí hay diferencias. En la traslación, Cristo viene a reclamar a su esposa. En la segunda venida, Él regresa con su esposa. O sea, son diferencias por aquí porque a veces se tiende a confundir los pasajes del arrebatamiento y la segunda venida cuando son cosas totalmente diferentes. La traslación conduce a la remoción de la iglesia y la iniciación de la tribulación, y la segunda venida conduce al establecimiento del reino milenario. Luego de la siguiente, es la 5, la traslación es inminente, o sea que va a ser de repente, va a ser sorpresiva, mientras que la segunda venida es precedida por una multitud de señales. La traslación trae un mensaje de consuelo, mientras que la segunda venida está acompañada por un mensaje de juicio. La traslación está relacionada con el programa para la iglesia, mientras que la segunda venida está relacionada con el programa para Israel y el mundo. La traslación es un misterio, mientras que la segunda venida es predicha en ambos testamentos. Entonces, ahí tenemos 8 de las 16 diferencias que están entre una cosa y la otra, ¿va? Y que a la hora de las horas, pues es importante que nosotros podamos tener en cuenta. Luego, fíjese que déjeme mencionarle esta otra parte que tiene que ver muchísimo con el arrebatamiento de la iglesia. Y mire, por ejemplo, lo que dice en este caso en Hechos 1 del 6 al 8. Hechos 1 del 6 al 8. Hermana Berta, ¿nos puede leer ese pasaje, por favor? Hechos 1 del 6 al 8. Hola, a ver. Amén, pastor. Muy bien. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjese que este pasaje, le digo, a mí me deja ciertas cosas que son bien importantes, porque los discípulos le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos ya se sentían ministros de carteras de Estado. Seguramente Mateo hubiera pensado que le iban a ser ministro de Hacienda porque él era recolector de impuestos y así va. Todos andaban buscando qué iban a hacer. Jesús les aclara, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y mire después el versículo 8. Y a mí me llama la atención porque en cierto modo sí les dijo. Mire por qué. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, evangelicemos al mundo y después hablamos del fin. Pero mientras no hayamos hecho eso, pues como que mire, como que estamos preguntando algo fuera de base, ¿va? Tan es así que mire, por ejemplo, lo que dice Mateo 24:14. Hermano Efraín, si lo lee, por favor. Mateo 24:14. Sí, amén, pastor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén, pastor. Correcto. Entonces vea una cosa, que tanto el pasaje de Hechos como el pasaje de Mateo que hacen, amarran el fin con la evangelización total de la humanidad. Fíjese que estoy diciendo evangelización, no estoy diciendo conversión, porque hay algunos que lo rechazarán. Estamos hablando de la evangelización total, no de la conversión total. Pero sí, tanto el pasaje de Hechos como el pasaje de Mateo, ¿qué le responde Jesús a los discípulos que ellos querían saber? Mira, Señor, y vas a restaurar el reino ya. Mire, prediquen hasta lo último de la tierra y después hablamos. O sea, mientras tanto, no andemos preguntando esas cosas. En Mateo 24 ya él previamente les había dicho, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces, o sea, después de que hayamos hecho eso, vendrá el fin. Déjeme enseñarle un pequeño cálculo. Fíjese que yo lo vi en una ocasión y a mí me llamó la atención por cultura general y se lo quiero compartir a usted. En este momento sobre la Tierra hay aproximadamente 8.200 millones de personas, ¿verdad? Y a veces como que una de las cosas que uno dice es, ay, mire, para convertir a toda esa gente, pues como que está un poco difícil, ¿va? Mire este cálculo que le voy a mostrar. Le voy a mostrar esta tablita y se la voy a explicar a qué se refiere. Este cálculo, hermana Berta, ¿sí? Pastor, lo que entiendo que entonces nosotros, si no evangelizamos, estamos deteniendo el que el Señor cumpla con lo que nos ha dicho, ¿verdad? Es correcto. Por eso es de que en ambos casos amarra el asunto de decir, evangelicemos primero y hablemos después. ¿Verdad? Por aquello de que a veces la gente dice, Señor, vení ya. Y ya evangelizamos. Ya predicamos. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, como que la tarea de parte de nosotros está pendiente. Ahora, yo le comentaba de que más o menos en este momento hay aproximadamente unos 8.200 millones de personas. Centavitos más, centavitos menos, por ahí andamos. Entonces, alguien hizo esta propuesta. ¿Qué sucedería? Fíjese, ¿qué sucedería si un creyente durante un año se dedicara a la conversión de una persona? Pero entiéndase conversión discipulado. ¿Qué sucedería? Quiere decir de que en el primer año habrían 2 convertidos. Y si estos 2 convertidos hacen lo mismo en el siguiente año, quiere decir que en el segundo año habrían 4 convertidos. Si estos 4 convertidos en el siguiente año agarran a evangelizar y discipular a alguien, ¿qué sucedería? En el año 3 habrían 8 convertidos. En el año 10 habrían 1.024 convertidos.
En el año 15 habrían 32.768. En el año 20, 1.048.576. En el año 25, 33.554.432. En el año 30, 1.073.741.824. En el año 32, 4.294.967.296. En el año 33, 8.589.934.592. Y en el año 35 habría 34.359.738.368. Entonces la explicación que hacía esta persona era lo siguiente. Se ve que una tarea imposible no es. Porque si nosotros, así como dicen, nos pusiéramos las pilas, esto hace rato que ya estaría cocinado. Y agreguémosle una cosa, porque aquí en este cálculo se está asumiendo que toda la humanidad se convierte, pero no toda la humanidad se va a convertir. Por eso es que el Señor no dijo cuando toda la humanidad se convierta. No, dijo cuando toda la humanidad se evangelice. Por eso dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por eso el comentario que hacían, bueno, ¿y qué pasa si nosotros no evangelizamos? Lo que estamos haciendo es que estamos deteniendo ese plan. Hermana Claudia, ¿dio? Y quizás ahí es donde fallamos, ¿verdad, pastor? Porque habla del evangelio, del reino, no invitar a la gente a la iglesia, no decirle, venga, reúnese con nosotros, no, hablar y predicar el evangelio de Jesucristo, Sí, anunciando las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? y que Quizás ese, eso es lo que nos ha fallado. y que ese evangelio produzca un cambio en la vida de las personas, que es una de las cosas importantes, ¿va? Eso es definitivo. Primero la hermana Gladys y después el hermano Jaime. Pastor, una pregunta. Mateo 24 se está refiriendo a la época de la tribulación, ¿verdad? Sí, Porque ahí entiendo que va a haber predicación, se va a hablar también de la palabra. Entonces, sí. pero se puede aplicar también a este tiempo, ¿verdad? Del, Y del, de del, hecho, usted del se fija evento en el que pasaje, vimos. Ajá. sí, usted se fija en el pasaje de Hechos, que son los discípulos los que le hacen la pregunta al Señor, que le dicen, mira, y vas a restaurar el reino en este tiempo, o sea, en el tiempo de ellos. Y el Señor era como que les dijera, ay, criaturas, si todavía falta que destruyan Jerusalén otra vez y van a pasar otro montón de cositas más, ¿va? Así que mientras tanto, en lugar de andar pensando en que si a ustedes les van a dar alguna cartera de Estado, mejor preocupémonos en evangelizar al mundo, ¿va? Que es la parte importante. Hermano Jaime, por ahí le vi que tenía la mano levantada. Qué curioso el dato de la tabla, ¿verdad? 33 años, la edad de nuestro Señor a la hora de partir. Sí, ¿verdad? Sí, es un dato curioso. Claro, que esta le diré es una cuestión teórica, ¿va? Es una cuestión teórica. Pero fíjese que yo leía una vez un comentario que en algún momento no deja de poner mi atención. La iglesia en el siglo primero no tenía templos, no tenía medios de comunicación, no tenía Biblias impresas, y sin embargo logró evangelizar al mundo conocido, pero porque tenían el Espíritu Santo. Nosotros en la actualidad tenemos medios de comunicación, tenemos Biblias impresas, tenemos redes sociales, tenemos un montón de cosas y al parecer no lo estamos logrando porque no tenemos el Espíritu Santo, o si lo tenemos no lo estamos ocupando como debiéramos, ¿va? Entonces, tal vez el asunto está y claro, aunque esto es una cuestión bien teórica, como que una de las cosas que nos hace ver que no es una labor imposible. No es una labor imposible, porque así como están los numeritos, se ve que no necesitaríamos demasiado tiempo. O sea, si tomáramos la cuestión esa, así como estábamos mencionando hace un momento, de hablar acerca de un Cristo vivo, de un evangelio que cambia vidas, de permitir que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en cada uno de nosotros, pues como que muchas cosas serían muy diferentes a lo que nosotros vemos ahora.
si tal vez el énfasis no fueran cultos a la personalidad, por ejemplo. Porque, bueno, yo a veces en el colegio de teología, por ejemplo, les explico a los compañeros que una de las cosas que a mí me parecen raras de ciertos ministerios es que no enseñan a duplicarse, sino que hacen ministerios grandes, pero que dicen, vengan todos aquí. No, y la verdad que como que el asunto no es centrar el poder en una sola persona, ¿va? Sino que el asunto es multiplicarse, extenderse. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? En la medida en la que nosotros le enseñemos a la gente a que ellos también son capaces de poder hacer lo mismo, ¿verdad? Que es precisamente lo que dice Jesús. Ejemplo os he dado para que lo que yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por eso es que dice, por ejemplo, en Mateo 11, aprended de mí, ¿de quién? De Cristo, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que el cristianismo en sí lo que tiene que ver es que nosotros imitemos a Cristo. Yo estaba pensando un día de estos en esa famosa frase de Mahatma Gandhi, ¿va? Que una vez le preguntaron a Gandhi, ¿y usted qué piensa del cristianismo? Y él dijo, el cristianismo es fabuloso. Si los malos son los cristianos, dice él. Entonces, claro, en algún momento esa frase no dejaba de golpearme a mí en el sentido de que como que exponía una realidad de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y hasta ahí yo le doy toda la razón. Pero yo después me puse a pensar, entonces si el cristianismo es el que es excelente, sigamos el cristianismo y sigamos a Cristo, pues, ¿verdad? Porque es Cristo el que nos habla de hacer frutos dignos de arrepentimiento, es Cristo el que nos habla de que lo imitemos a Él, es Cristo el que nos habla de que le permitamos a su Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Entonces, si el cristianismo es el excelente, sigamos el cristianismo y las enseñanzas de Cristo. Eso a la hora de las horas, al final del partido, lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿va? Muy bien. Llegamos al momento pues de las preguntas y de las opiniones y de los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto, pues en este momento la mesa está servida para que ustedes puedan opinar. Hermana Gladys, díganme, por favor. Solo un comentario con respecto a eso, que hay mucha comodidad en los cristianos hoy en día y muchos se han conformado y se han quedado solo siendo congregación, pero no quieren involucrarse. Entonces eso también pues detiene, ¿verdad? Porque somos pocos, como la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Que son pocos los obreros. ¿Verdad? La niña es grande, pero los obreros son pocos. Sí, tiene que ver con eso precisamente y me gusta esa idea de que se ve que la gente no quiere involucrarse, sino que solamente ser espectador y nada más, ¿va? Yo estaba escuchando la explicación esa de, por ejemplo, de cuando David peleó contra Goliat, que mientras todos estaban ahí atrás viendo cómo era que David iba a pelear, ¿quién era el que iba a pelear contra Goliat? Él solito. Nadie más lo acompañó, ¿va? Mientras tanto, nadie se armó en valor de ir a darle su pedrada a Goliat, ¿va? Solamente David lo hizo. Hermana Claudia, dígame, por favor. Quizás, pastor, el hit que le ha dado el enemigo a la iglesia es hacerle creer que la iglesia solo es donde se reúne. Y Sí. eso es un gran error en el que hemos caído todos, de creer que voy a la iglesia y ahí estoy con Dios y cuando salgo, eso es otra cosa, eso es otra vida, apártennos. Cuando en realidad Sí. la iglesia no está allí, la iglesia no es el templo, la iglesia es cada uno de nosotros. Y donde nosotros estemos, ahí tenemos que predicar, evangelizar, hablar de las grandezas del Señor. Pero como nos gustan los púlpitos, nos gustan los micrófonos, nos gustan las cámaras, las luces, cámara, acción y que empiece el show, ¿verdad? Entonces Pues casi sí. que se ha hecho un show la iglesia. Y por eso es que ha perdido credibilidad y por eso es que la gente no está viniendo al Señor, porque se ha dejado de predicar el evangelio de Jesús, anunciar la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo. Claro. Y por eso es que estamos fallando.
Incluso fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que no deja de llamar la atención es que hablar acerca de la venida del Señor como que últimamente como que es un tema que de los púlpitos se está evitando. O sea que como que como que nos hemos quedado nada más a dar charlas motivacionales y no a dar enseñanza bíblica, ¿va? ¿Y qué es lo que sucede? La Biblia habla acerca del arrebatamiento, habla acerca de la tribulación, habla acerca de la segunda venida, habla acerca del infierno. O sea, hay Y un montón Galatas de 1, cosas. 1:6 es bien claro, pastor. Dice que si Ujú, nosotros anunciamos otro evangelio, ¿verdad? Otra noticia, que no sea el evangelio de Jesús, es maldición. O sea, si claro, yo me estoy dedicando a predicar cómo ser feliz, cómo llevarse bien con su familia, cómo salir de eso, no, es un mensaje que es anatema. Porque claro, cuando Cristo viene a la vida, cuando viene el Evangelio, cuando yo sé que soy parte del reino, cuando yo sé que Él es mi Padre, que Él me ha adoptado, me ha dado una nueva identidad, un nuevo linaje, y cuando viene el Evangelio, entonces ahí es donde salgo de los problemas, ¿verdad? claro. Es entonces donde la vida de las personas cambia. Pero ese es precisamente el asunto de que vaya, por ejemplo, en esa situación de creer de que la iglesia es el edificio y no los creyentes, pues como que se caen en aquel asunto de que como ya fui a marcar tarjeta el domingo, ya cumplí. O sea, ya me van a incluir mi bono de fin de año y ¿cómo sería? Y mi quincena 25. Entonces, ahí es donde está el asunto de que como a mí me gusta, por ejemplo, esta biografía de Watchman Nee. Watchman Nee fue un predicador chino que murió precisamente en la cárcel en la época de Mao Zedong. Y una de las cosas que él le decía a la gente es de que el lugar donde usted trabaja es su iglesia. Esa es su congregación, decía él. Que vaya, que yo trabajo en una maquila, esa es mi congregación, va. Que mire que yo trabajo en un taller de mecánica, esa es mi congregación, va. Que yo soy profesor en una escuela, esa es mi congregación. Si me cambian de trabajo, ¿qué decía él? Lo que me cambian es que me cambian la congregación. Hermana Gladys, diga. Me estaba recordando que la semana pasada usted, cuando mencionó este tema que íbamos a ver ahora, dijo que íbamos a ver de si los santos del Antiguo Testamento se iban en el arrebatamiento. Ah, ok. Y gracias por recordármelo. El asunto está de que vaya, como el pasaje de Primera Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, hay quienes hacen la distinción de que muertos en Cristo es de Cristo para acá. Entonces, en ese sentido, bajo esa lógica, Abraham no aplica, Moisés no aplica, Job no aplica, ¿verdad? Todos esos personajes porque no están en Cristo. Pero el problema que tiene esa lógica es el hecho de que asume como que la salvación en el Antiguo Testamento fuera bajo otra metodología. Pero la verdad que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba igual que nosotros. Se salvaba creyendo en Cristo. Tan es así de que vaya, por ejemplo, que dice, y el apóstol Pablo, por ejemplo, cita eso, que dice, creyó Abraham a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de Juan? Si le creyeses a Moisés, dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O lo que les dice en Juan capítulo 8, Abraham vio mi día y se gozó. Y dice que todavía los judíos le dijeron, no tienes ni 50 años y ya viste a Abraham. Ah, les dice, es que antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban igual que nosotros, creyendo en Cristo. La diferencia es de que para ellos Cristo era una profecía y para nosotros Cristo es un cumplimiento. Pero el método de salvación es siempre el mismo. Entonces, bajo esa lógica, como dicen los muertos en Cristo, allí meta a Abraham, meta a Moisés, meta a Job, a Samuel, a Elías, todos los que usted tiene ahí en Primera de Corintios 11, porque como ellos se salvaban creyendo en Cristo, tal vez no con la claridad con la que nosotros lo conocemos ahora, pero sí. Vaya, imagínense, por ejemplo, qué hace Jesús cuando habla con Nicodemo. Le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, entonces la serpiente en el desierto, ¿de quién hablaba? De Cristo. Después viene Jesús en el Evangelio de Mateo y dice, la reina del sur, dice, se levantará contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, hay cosas en las cuales Jesús dice, mire, ¿y eso de quién estaba hablando? De mí. De mí. Tal vez, bueno, pero el que le digo, para mí el pasaje que se roba el show, para mí el pasaje que se roba el show es uno que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que dice que Abraham vivía en tiendas de campaña. No era una costumbre bíblica. Recuerde que Abraham vivía en una ciudad. Abraham tenía dinero para mandar a construirse una casa a todo dar, ¿va? Ya ve que cuando fue a rescatar a Lot tenía 318 criados. Imagínese tener planilla para 318. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 11 sobre por qué no la construyó? Porque esperaba la celestial, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sé, él decidió para qué voy a hacer una casa aquí, sí. Esta se va a caer mientras que la de ella está más bonita. La de ella está más bonita y esa es la que yo espero. Entonces, hay ciertas cosas que le diré, lo del Antiguo Testamento, no crea que andaban tan ignorantes. Entonces, es por eso de que cuando se habla acerca de los muertos en Cristo, inclúyame también a los creyentes del Antiguo Testamento. Por todas esas referencias que el Nuevo Testamento da sobre cómo lo que está en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Podemos decir de que, o sea, llegando a la conclusión de que, como de todas maneras, es el mismo Dios, ¿verdad? Y creer en el Padre es creer en el Hijo. Sí. Viene siendo igual, ¿verdad? No hay ninguna distinción. Sí, y fíjese que por eso es tan mal, por ejemplo, aquellas personas que dicen de que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por los sacrificios, ¿no? No se salvaba por los sacrificios. Los sacrificios que era una manera de, digámosle así como dice el escritor de Hebreos, de figura y sombra de lo que Cristo haría. Ahora, ¿qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Hoy que Cristo ha hecho el sacrificio perfecto, ya no se necesita más nada porque Cristo hizo perfecto de una vez y para siempre a los santificados. ¿Por qué? Porque como su sacrificio es perfecto. Ahora, ¿y el Antiguo Testamento entonces para qué servía? Servía para que, por ejemplo, cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál Cordero? El Cordero según como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hermano Ovidio, dígame. Hola. Pastor, A ver, dígame. curiosamente, pues Jesús hasta puso ejemplo de que sí se van a salvar los del Antiguo Testamento. Cuando Jesús les dice también de que los que creyeron en Dios en la ciudad de Nínive se levantarán para juzgar a esta generación Y la malvada y perversa. condenarán. Va que sí, yo digo, o sea, si es que solo está en creer en Dios, confiar y estar seguro de que Él nunca nos abandonará, sea quien Es sea. que la clave de salvación siempre ha sido la misma. Siempre ha sido la misma, ¿verdad? Entonces, claro, a veces se hace la distinción, y algunos la hacen, en el sentido de que dicen, como Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, entonces quiere decir que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero como Jesús dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero me las voy a traer para acá y van a ser un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿quiénes son esos? Los gentiles que son unidos a los judíos. Y hay una cosa en la que hay que tener cuidado, porque a veces más de alguien lo ve en función como que hoy la iglesia ha ocupado el lugar de Israel.
Y no es eso lo que dice Pablo en Romanos 11. Lo que Pablo dice en Romanos 11 es que la iglesia ha sido injertada en Israel. O sea que el asunto es al revés. El asunto es al revés. Nosotros hemos sido unidos a Israel para formar un solo cuerpo. Para formar un solo cuerpo. Entonces, por eso ante la cuestión esa de que, mire, y cómo se van a salvar los del Antiguo Testamento, y los del Antiguo Testamento van a resucitar en el arrebatamiento. La primera, se salvaban igual que nosotros por la fe en Cristo, y la segunda, por haberse salvado creyendo en Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Son muertos en Cristo, que también van a formar parte del arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, aunque claro, existe esa discusión, ¿va? En algunos libros de teología, esto que yo les estoy diciendo, dicen que no es así. Pero por eso le hago la salvedad y le expongo los criterios precisamente para que usted pueda sacar sus propias conclusiones. Veamos, ¿alguna última preguntita antes de poder ver el tema de la siguiente reunión? ¿Alguien tiene alguna última pregunta o algún último comentario al respecto? Bueno. Si no, déjeme comentarle una cuestión. Fíjese que la próxima semana es Semana Santa. Es Semana Santa. Entonces, por ser Semana Santa, seguramente pues, muchos de ustedes van a estar involucrados en actividades de sus iglesias y cosas así por el estilo. Entonces, el próximo jueves no vamos a tener reunión. El próximo jueves no vamos a tener reunión. La reunión se va a pasar para el 9 de abril. El 9 de abril, que ya es el jueves después de la Semana Santa. ¿Y qué vamos a hablar en la reunión del 9 de abril? Vamos a hablar acerca de Jonás y Nahum. ¿Por qué de los dos? Porque los dos hicieron una cosa, predicaron a la misma ciudad, Nínive. Y una de las cosas interesantes que tiene el estudio de los dos profetas es de que Jonás predica en Nínive y Nínive se convierte. ¿Y qué pasó después? En el libro de Nahum está la respuesta. Entonces, por eso es de que vamos a ver precisamente a estos dos profetas, Jonás y Nahum, porque los dos están unidos precisamente por esa situación, la ciudad de Nínive. Los dos predicaron en Nínive, pero con 120 años de diferencia. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a ver el 9 de abril. Como le comentaba, el próximo jueves no, porque es Semana Santa y por aquello de que muchos van a estar en actividades de sus iglesias, entonces el próximo jueves no va a haber reunión, sino que va a ser hasta el 9 de abril. Hasta el 9 de abril que vamos a tener el tema de Jonás y Nahum. No me queda más pues que agradecerles pues que hayan estado con nosotros. Más tardecito va a estar subido el video, así que vamos a orar al Señor para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por los hermanos que se conectaron. Te pido, Señor, que lo que se haya dicho pueda servir de bendición para sus vidas. Bendice también a los que van a ver este video posteriormente. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima. Bendiga. Gracias a usted, pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios bendiga. Yes.